Hermanos, que tengan un precioso y bendecido día. Es un privilegio nuevamente estar en este punto de partida, en el inicio bueno, santo y agradable, que es el día que Dios preparó para que como iglesia estuviésemos reunidos con un solo propósito: de alabarle, de glorificarle, de buscarle, pero sobre todo, haber preparado nuestros corazones en un inicio ha sido de gran bendición, de gran bendición, porque Dios hablará a nuestras vidas. O sea, Dios va a hablar a mi vida, va a hablar a tu vida. Siéntete bendecido, siéntete dichoso. Y sobre todo, vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que es muy probable que ya lo hubiésemos escuchado. Hemos pasado, hemos leído la escritura, pero ahora vamos a ir a profundizar un poco de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decirle a sus discípulos. Y es el tema de este día, es la obra del Consolador. Si se acuerdan de anteriormente, estuve hablando de Juan 14 y luego me pasé a Juan 15 y hoy vamos a estar hablando Juan 16. Del versículo 8, 11. Y posteriormente iremos dándole paso a este punto tan importante. Si vimos antemano, también vimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el autor Juan, el apóstol, entonces nos enseña una de las características tan importantes que Jesús decía que Él era. Y algo muy importante, después nos mostró en el capítulo 15, hablaba de una vid verdadera. Ahí podemos conocer que Jesús es la vid, y ahí Jesús nos presenta al Padre como el hombre que labra la tierra, que Él es el dueño, que Él la labora, que Él dispone y hace su obra en esa vid verdadera. Y nos enseñaba que es muy importante la permanencia, porque el dueño de la vid requiere algo que todo hombre que tiene sembradillo espera, es el fruto de su cosecha. Y de esta manera Jesús nos decía que sin fruto pues no permanecemos, entonces es arrancado y es quitado, echado al fuego. Pero en esta ocasión vamos a ver al Espíritu Santo en la promesa que el Señor había dicho, y queremos dar un poquito a lo que estamos hablando, porque es muy importante saber que es desde Juan capítulo 13 hasta el 17 fue tan solamente en unos momentos, y cosa que nosotros nos podemos agarrar meses hablando, cuando ellos pasaron una noche en el aposento alto. Y aquí está dando uno de los puntos más importantes casi al terminar esa reunión en el aposento alto. Y la escritura dice, vamos a ir desde el versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y
les hará saber las cosas que habrán de venir. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque es un privilegio, Señor, poder estar en tu presencia. Es un privilegio que yo y mis hermanos y tu pueblo, Señor, abrimos los ojos y lo primero que vimos fue tu misericordia en nuestras vidas. Ciertamente hombres, mujeres quedaron en el camino y no se les concedió, Señor, de abrir sus ojos. No es porque no hayas tenido tu misericordia de ellos, sino que su momento había llegado. Y el momento nuestro es que tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas. Señor, que nuestros corazones estén preparados para que realmente podamos comprender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, gracias porque soy parte de ese rebaño que tú tienes, Señor, el absoluto cuidado de cada uno de ellos. Gracias porque tú nos has dado a conocer tus verdades a través de tu palabra y creemos con todo nuestro corazón que tú en este día obrarás de una manera tan especial, que nuestro entendimiento sea abierto y que nuestro corazón sea sensible a la obra que tú quieres hacer, para que así nosotros también podamos hacer con nuestros hijos la obra que tú quieres hacer en ellos. En tus manos los ponemos, al igual que nuestras vidas. Queremos estar rendidos como iglesia en esta mañana. Habla a tu pueblo, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo, solo a los creyentes, también lo hace en el mundo perdido. El ministerio de convicción por el Espíritu es muy positivo. Su objetivo es llegar a los pecadores al conocimiento salvador de Jesucristo. Nadie puede salvarse sin la obra regeneradora y de convencimiento del Espíritu. La Biblia nos enseña, por naturaleza, todas las personas son rebeldes a Dios y hostiles a Jesucristo. En Efesios 2, versículo 1, dice que estamos destituidos, estamos muertos en delitos y pecados. Por naturaleza, hijos de ira en el versículo 3. Tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias, cometen con avileza toda clase de impureza. Podemos verlo en el mismo libro de los Efesios, Pablo hablando en el capítulo 4, versículos 18-19. Y en Colosenses 1:21 dice que son enemigos en sus mentes, hacen malas obras. Estas están indefensos en esa condición. Son incapaces de creer la verdad e incluso son culpables de suprimirlas. Podemos verlo en el libro de 1:18 hasta el 32. Y Juan 6:44 declara que Jesús dice que ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre no os envió y los trajere hacia él. En una descripción gráfica de la completa incapacidad del hombre caído para buscar a Dios por sí mismo, Pablo lo escribió y nosotros tenemos que acordarnos en la última vez que compartió nuestro pastor, hablando de que no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:10 hasta el 18 podemos ver la descripción que realmente el hombre no tiene la capacidad de, ni siquiera de su propia voluntad, de ir a buscar a Dios. Pues está escrito que no hay justo ni aun uno y no hay ni uno que busque a Dios. Y el nombre verdadero de Dios es el principio, entonces empieza con él. Y esto es algo que nos debe de mover a nosotros, porque quiere decir que realmente el que empieza a hacer la obra es Dios y no nosotros. Y gloria a Dios por eso.
El mundo odia a Jesús porque el pecado odia la justicia, la imperfección odia la perfección y la potestad de las tinieblas odia el reino de su amado Hijo. Podemos mirar este pasaje en la Escritura, en el libro de Colosenses 1:13, y también lo podemos ver en en el Evangelio de Juan 3:19. El ministerio del Espíritu Santo es penetrar los corazones en pecado, vencer la resistencia de los pecadores al Evangelio, llevarlos por medio de la fe salvadora en el Señor Jesucristo a la comunión con Dios. Para ello el Espíritu debe romper el poder del pecado que esclaviza a las personas. Juan 8:34 podemos ver cómo el Señor lo habla claramente. Y el amor a que la iniquidad que los mantiene en rebelión contra Dios. Jesús ya había dicho a los discípulos que el Espíritu testificaría ante el mundo. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, en un de este capítulo anterior, en el capítulo 15, versículo 26, esta parte cuando Jesús habla acerca del Consolador. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué importante es esta parte, porque queremos empezar a comprender algo. Jesús es el único que daba a conocer a Dios. Jesús no hablaba de Él mismo. Él hablaba de todo lo que veía hacer al Padre. Pero en esta ocasión, Jesús, en el capítulo 16, versículo 7, Él está hablando que era necesario, que nos convenía que Él se fuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hablar de Él. Jesús no va a hablar de sí mismo. Jesús ya habló, pero habló del Padre como lo hacía en los tiempos antiguos a través de los profetas. Y es muy importante entender esto, que era necesario que el Espíritu Santo venga. Una de las cosas muy importantes, además testimonio externo, el Espíritu también convencerá los corazones de los pecadores cuando viniere en el día del Pentecostés. Jesús dijo: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El principio del ministerio de salvación del Espíritu Santo a los perdidos se revela en la palabra convencer. Y es ahí cuando el Señor dice que les convenía, y en el versículo 8 dice: cuando Él venga, una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo es convencer. Una de las cosas muy importantes de esto, para dar inicio a este tema, es muy importante saber que todo inicia en ese punto. Muchos de las personas que evangelizan el día de hoy, hay textos que realmente son usados de una manera fuera de su contexto, y eso lo veremos mucho más adelante. Pero es muy importante hablar ahora de qué nos va a convencer el Espíritu. El Espíritu te va a convencer de tu pecado, de mi pecado. Él va a convencer su pecado, refiriéndonos hacia la persona. El Espíritu es enviado a convencer de pecado a los pecadores, no solo a decirles que están en pecado. En la convicción hay mucho más que una mera noticia. Hay un poder de persuasión que deja sin ninguna excusa a una persona. El Espíritu convence del hecho del pecado, de la culpabilidad del pecado, de la locura del pecado, de la mancha del pecado y finalmente del fruto del pecado, que es
la muerte. Proverbios 6:23, Romanos 6:23, perdón, es muerte eterna. Ese es el fruto del pecado. Pero hay algo muy bueno, que Él es el que va a convencer. Entonces, opuesto esto es a la vida eterna, pero especialmente el Espíritu Santo redarguye de pecado, de incredulidad. Quiero que notes y que te enfoques en este punto. Te lo voy a volver a leer. Dice, el Espíritu Santo redarguye del pecado de incredulidad, por cuanto este es el pecado que atrae directamente sobre una persona a la condenación eterna. A través del Evangelio de Juan podemos verlo en Juan, en el capítulo 3, versículos 17 al 21, en el capítulo 5, en el capítulo 9, 41, en el capítulo 15, en el versículo 22, también en su primera carta de Juan, en el capítulo 5, del 19 al 12. Por eso, el Espíritu Santo convence especialmente del pecado de incredulidad, y para esto vamos a hablar de este pecado en tres fases, en tres puntos. Primero, el gran pecado reinante. Y hay un mundo de personas que no creen en Jesucristo. Y además han perdido la sensibilidad de conciencia con respecto a ese pecado. No hay transgresores tan perdidos como aquellos que Dios habla por medio de su Hijo. Hebreos 1:2. Desechan al que habla. Hebreos 12:25. También el pecado arruinante. Todo pecado tiende a arruinar al pecador, pero la incredulidad acarrea una ruina total al pecador. Pero hay algo muy importante, y definitivamente, porque es un pecado que va directamente contra el remedio que nos salva de dicha ruina. El gran pecado originante, ese es el punto número 3. La incredulidad está en el fondo de cualquier otro pecado, pues en todo pecado hay una falta de fe en el carácter santo de Dios, en la fidelidad de Dios a su palabra y en su poder. También es para llevar a cabo, notemos que en la base misma de la primera desobediencia humana hubo un pecado de incredulidad y de desconfianza en Dios. Génesis 3:16. El Espíritu Santo nos convencerá, pues, al mundo de que la razón última por la que el pecado reina entre los mundanos es porque se niegan a creer en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto en este primer punto algo muy importante. ¿De dónde el Señor nos va a convencer? Y como te había dicho ahorita, en el área de ir a evangelizar, tú te puedas sentir, es que no me siento digno de ir a evangelizar, no me siento capaz de hacerlo. Y te quiero decir, hermano y hermana, tú que escuchas, que realmente eres bienvenido a este lugar, porque somos incapaces de hacer esta obra que el Señor nos manda a hacer, porque si vamos nosotros a hacerla, queremos hacerla en nuestras fuerzas, y realmente el que hace la obra es el Espíritu Santo, de convencer al pecador de su naturaleza, de su incredulidad. Y es muy importante ver que realmente nosotros, sin el Espíritu Santo, sin aquella persona que Jesús iba a enviar, es imposible convencer con nuestras propias palabras a los que nos lleguen a escuchar desde la predicación del Evangelio que les lleguemos a presentar. Es muy importante saber
y reconocer en nuestras vidas que el Espíritu Santo te convenció a ti y a mí de lo que somos. ¿Cómo podemos testificar si una persona realmente es convertida al Señor? Es sencillo, es que Él lo convenció de su pecado, de su naturaleza, y que debe sentirse completamente desdichado, vil, sucio. Se debe de sentir indignado de sí mismo, no ser digno de lo divino, de lo que el Señor es. Ojalá que me estés pudiendo entender, porque hay algo que el Señor nos manda como iglesia, de ir y predicar el Evangelio. Y lo que deseo es que tú y yo podamos entender a la hora de hacer esta obra que no somos nosotros, sino simplemente es presentarnos para que Dios haga la obra que tiene que hacer. Muchas veces no sabemos qué hacer en el momento, pero ahora vamos a tener un enfoque más amplio en la forma de ir a compartir el Evangelio, y también de cómo debemos de estar orando por las personas que están perdidas, aún en nuestros familiares, nuestros vecinos y nuestros conocidos. Su pecado. Que nosotros vayamos a hacer la obra del Espíritu Santo y atacarlos, no, sino a presentarles y hablarles realmente, porque el Evangelio es una buena noticia. Pero si hay una buena noticia, detrás de la buena noticia es que ellos están viviendo una mala noticia. Y es hablarles también en el pecado que está conforme a la voluntad de Dios, y saber que el Espíritu Santo es el que los... También el Espíritu Santo los va a convencer de la justicia. No de nuestra justicia, de la justicia de Dios. Y Él los va a convencer que la justicia nuestra no es nada en comparación. Por cuanto voy al Padre y no me veréis. El Espíritu Santo no solo convence a los incrédulos de su pecado, también los convence de su necesidad de tener justicia perfecta de Cristo. Hermanos, es algo muy, muy interesante esto, porque en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 66:6, en el cual dice, fíjense, no, perdón, 64:6. Y es lo que creo que el Señor Jesucristo estaba queriendo decir referente a lo que Isaías está diciéndole de antemano al pueblo de Israel, y cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo va a convencerlos de que la justicia nuestra no sirve para nada, no vale nada. Dice Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, podemos ver que también Mateo 5:20 habla Jesús a sus discípulos de este tema tan importante, y es sobre la justicia. Queremos recordar que el punto de la justicia nuestra, nosotros creemos, y muchos creen que por hacer obras buenas se van a hacer eso. El punto principal es la justicia de Cristo con nuestra justicia, y es que el Espíritu Santo nos
va a convencer. El mismo Señor dice en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, es algo tan importante saber que la justicia nuestra tiene que ser mayor que la de los fariseos. Entonces, desde el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, también Cristo padeció una vez, solo una vez, por los pecadores, y aquí está, el justo por los injustos, llevando a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Y esto es lo que realmente debemos comprender un poco. Por cuanto voy al Padre, provee la evidencia suprema de la justicia del Señor, su aceptación en la presencia del Padre. 1:3. Él mismo dio testimonio de la justicia de Cristo. Quien atiende el testimonio de Cristo sobre su completo pecado, la justicia perfecta de Cristo, y responde al Evangelio con fe auténtica, se viste instantáneamente con su justicia. Sus pecados están ubicados totalmente en Él. Y en su muerte, a manos de la justicia santa de Dios, Él pagó la pena en su totalidad. Romanos 3:21 al 26. Y esto es un descanso total para nuestras almas. Y yo te invito a que busques ahí Romanos 3:21 hasta el 26. Y quiero compartirte que lo leamos, porque es algo que son buenas noticias, porque Pablo anteriormente ya les había hablado de la incapacidad del hombre y de su naturaleza, y que realmente nuestro pastor ha estado hablando, ha estado compartiendo durante un tiempo la carta de los Romanos, y nos hemos evidenciado en una totalidad de la condición en que realmente el hombre se encuentra. Y es algo tan terrible, pero Pablo les dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haberle pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿No sientes una gran satisfacción y un gran descanso que es su justicia y no la mía? Que es su justicia y no la tuya. ¿No sientes un gran alivio de saber hoy que realmente la justicia de Él es la que Dios le agradó? Realmente es lo que sin Él
si nuestra mirada, nuestra fe puesta en Él, venimos a hacer lo que Isaías está diciendo que somos en nuestra propia justicia. Hermanos, hay un mundo perdido afuera que cree que por su justicia se va a salvar. Ellos no saben lo que realmente representa para Dios, pero tampoco saben que viene algo para sus vidas, y es un juicio. Pero el Espíritu Santo los va a convencer al mundo de juicio. Usted puede ver un panorama de cómo aquí en nuestro querido y de este precioso México hacen los juicios. Y para la gloria de Dios, los juicios de México, de nuestra ciudad, bendito sea el Señor, que no va a ser en aquel día el juicio nuestro. El juicio de esta tierra es tan injusto, tan corrupto. Y usted, no es necesario que yo te lo diga, pero porque tú lo ves constantemente. Tú ves los noticieros, tú ves las noticias de las injusticias que el gobierno, que la gente, el mundo hace, y se justifican a sí mismos que son obras buenas. Pero lo que de antemano te puedo decir es que ellos no saben que el Espíritu Santo que convence de esto. Y si el Espíritu Santo no convence a las personas, entonces, pues, hermanos, es algo muy triste y lamentable decir, pero no están en Cristo. No conocen al Salvador. Y como una vez Enrique Breme dijo que el 100% de los que van a la iglesia cree que se van a salvar. Pero la Biblia dice otra cosa. La palabra de Dios dice otra cosa. Y este es un tiempo tan especial. Los juicios del mundo son erróneos y malos. Como quedó completamente, claramente demostrado por su rechazo del Hijo de Dios. Pero mientras el mundo es incapaz de juzgar con justicia, Juan capítulo 7, versículo 24, el Espíritu sí puede. Él convence al mundo de su falta valoración de Jesucristo, de su falsa valoración. El príncipe de este mundo, Satanás, el Señor nos los enseña y nos los describe en Juan capítulo 12, versículo 31 y también de este 14:30, en el mismo evangelio. Él ha sido ya juzgado y es expulsado del cielo. No solamente es él, junto con el resto de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 12, 7 al 9. Fue derrotado por completo el enemigo en la cruz. Cuando lo que parecía en su momento de triunfo, en realidad era la hora de su perdición. Aunque Satanás ya estaba derrotado y juzgado, la sentencia final en su contra solo se ejecutará al final del milenio. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 20:10. Mientras tanto, va Dios, el Dios de este siglo, buscando almas presas a quien devorar. Yo quisiera que me acompañaras en el mismo evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Y aquí hay las dos caras de la moneda. Aquí se presenta realmente lo uno y lo otro.
Dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Ese es el enemigo. ¿Y Jesús a qué vino? Él ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente tenemos el privilegio de vivir aquí en la tierra, en Cristo. El privilegio y la grande noticia que Dios nos da es que la vida no solamente se acaba aquí. Hay un inicio para una eternidad. Hay un inicio donde realmente el enemigo, ese ladrón que anda buscando, que anda matando, hurtando y devorando a todos aquellos que tiene preso, aquellos que realmente rechazaron el evangelio. Las advertencias para quienes aceptan el sistema de este mundo, en que suprimen el juicio, tampoco lo harán ellos, a menos que se arrepientan. El destino del diablo garantiza el juicio de todos los pecadores que no se arrepienten. Solo hay dos respuestas posibles a la obra del convencimiento del Espíritu. Y el primero es el arrepentimiento y el segundo, el rechazo. Los cristianos recibirán hostilidad de quienes rechacen la convicción del Espíritu. El fin de ellos es que sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y es muy importante, y mencionaba y escribía los cristianos, porque quiero que veas un poco este panorama. Uno de los 12 apóstoles no se arrepintió, estuvo ahí presente, caminó presente, y quiero que puedas ver este panorama. Él fue uno de los que realmente Jesús, mandándolo, dice que les dio autoridad de sanar enfermos, de echar demonios, de predicar el evangelio. Él fue uno de los que realmente hizo la obra que el Señor le había mandado, pero que realmente no estuvo convencido en su corazón. Y el problema no es lo externo. El problema que nosotros veamos en nuestra congregación, en la iglesia en general, en el pueblo de Dios en general, no es externo. Es realmente interno. Quienes se arrepienten cuando el Espíritu los convenza, pasarán a la eternidad en la gloria, alegría celestial, inexplicable. Es algo que no puedes explicarlo ahorita. Simplemente hay destellos, tanto en tu vida y en la mía, de eso que realmente se manifiesta. Judas Iscariote no fue convencido por lo que él vio. Nadie se lo platicó. Te la voy a poner de este plan. Los ángeles que realmente fueron destituidos de la gloria eterna en la presencia del Señor no fueron convencidos de su maldad, estando ellos viviendo quién verdaderamente era el Dios a quien tú y yo servimos en este tiempo. Hay algo muy importante, que ellos conocían quién era Jesús. Incluso cuando venían y lo veían, dice la palabra que algunos endemoniados veían a Jesús y de lejos se postraban, gritaban: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos? Ellos jamás, de los jamases,
serán perdonados. Ellos ya fueron juzgados. Pero en esta vida enfrentarás pruebas ardientes de persecución, sin abandono fatal, porque este mundo está caído. Yo no me explico en la iglesia primitiva, en el tiempo de la persecución, la forma en que les compartían el evangelio. Y yo quiero que veas este panorama. Yo quiero que tú veas ese coliseo lleno de gentes, el ruido que hay ahí, y dentro de la arena, pura gente que solamente el único motivo que estaban ahí para echarles a los leones eran porque creían en Jesús. Porque el Espíritu Santo realmente los había convencido de quién eran ellos y quién verdaderamente era el Señor. La gente quería ver el llorar, ellos querían ver el coraje, la desesperación. Pero ellos estaban llenos en una totalidad que lo que hacían era cantarle y adorarle al Señor. Y eso a los romanos realmente no les gustaba. No les agradaba. Hermanos, ¿te das cuenta realmente que era necesario que el Señor se fuera? Versículo 13 dice que cuando el Espíritu de verdad venga, dice, Él nos va a guiar a toda verdad. Porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. De esta pregunta: ¿qué tan lleno de la palabra estás, donde el Espíritu Santo usa ese instrumento que es la palabra de Dios? No son tus palabras, tus emociones o tus sentimientos, ni tampoco son los míos por los cuales me va a guiar. ¿Hacia dónde fueron los mártires? Y los mártires nunca fueron, y uno de los hombres más ejemplares que Dios presenta en su palabra en el Nuevo Testamento es la vida del apóstol Pablo. El Espíritu Santo lo convenció. El Espíritu Santo convenció a Pablo de su pecado. El Espíritu Santo lo convenció de su propio juicio. Lo convenció de su justicia. El apóstol Pablo, el homicida, el que consentía, fue el que predicó a los gentiles. Fue el que animó por la palabra de Dios, inspirado, para que tú y yo el día de hoy tengamos las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos concluir este tema, este mensaje? La iglesia, si nos damos cuenta, estamos caminando hacia un rumbo realmente de evangelizar, de predicar. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? No a nosotros, sino el glorioso y bendito evangelio. Y tenemos que tener en claro qué es lo que realmente se produjo de esta pandemia. Que nos apartáramos, que nos encerráramos y que nos viéramos las caras unos a los otros, y que realmente nos quedemos así.
Estamos transmitiendo virtualmente. Sabemos que nuestro pastor tarde desde al rato va a poner el video y dices tú, pues bueno, al rato voy. Es como si dijeras, qué bueno que está esta tecnología y bendito sea Dios. Qué bueno que realmente la palabra no fue encerrada en la reunión donde nos congregábamos. Y esa prueba la tenemos. Esto que estamos pasando, el apóstol Pablo lo pasó en la cárcel, gozoso. Uno de los versículos que realmente mal usado es Apocalipsis 3:20, donde Jesús habla que Él está a la puerta. Paul Washer, el pastor, en su libro El llamado del Evangelio y la conversión verdadera, habla lo siguiente, y esto fue lo que me llamó mucho la atención con respecto a una conclusión, y espero que realmente nos pueda ilustrar y nos pueda motivar a ir realmente al punto de origen de nuestras vidas. Con el fin de ilustrar, digamos que Cristo está tocando a la puerta del corazón humano. Él le ofrece a una persona grandes promesas de sanidad, paz y vida. Luego, al oír los beneficiarios de esta salvación, la persona alcanza el pomo de la puerta y está listo para abrir. Sin embargo, antes de que mueva el pomo, Cristo le hace la siguiente advertencia. Si abres la puerta, yo entraré y cumpliré cada promesa que te he hecho. Pero si yo vendré como Señor y mi voluntad es la ley, todo lo que eres y todo lo que tienes es mío, para que yo haga según mi buena voluntad y propósito. Tú serás mi siervo y yo seré tu Señor. Yo te enseñaré, te probaré, te disciplinaré y tomaré de ti todo lo que me complace. Yo tendré el control de tu vida y te conformaré a mi imagen. Quedas advertido. En el momento en que abras la puerta, yo cerraré la puerta. Todo lo demás, sí, a mí es, no al mundo. Y ganarme a mí es perder el mundo. El rechazo a este llamado del Evangelio es un rechazo a todo lo que Jesucristo enseñó sobre la naturaleza radical, demandante de la conversión verdadera y del discipulado. Ahora te hago una pregunta. Si Jesús viene en este momento y toca la puerta, ¿dejarás que Él tome la posición completamente de toda tu vida? Esta pregunta quiero que la uses para ti, pero no para que te quedes en ellos, sino para que veas el reflejo en tus hijos, en mis hijos. Es totalmente aceptable esta propuesta. Es totalmente ser un ignorante por completo, no aceptarla. Porque el mundo que tiene el control de sí mismo, los que vemos allá afuera, están completamente perdidos y ellos creen que realmente van por buen camino. Todo lo que ellos hacen, pero lo que Jesús hace. Por eso cuando empecé a compartir de Jesús, el camino, es ahí donde tenemos que ver el camino. Y es el Espíritu Santo que va a convencer verdaderamente a llevarte a ese camino, que es una verdad en una vida que no solamente es aquí, sino también es eterno. Pero son los momentos en que tenemos que pasar. ¿Cómo vamos a ir a evangelizar? ¿Cómo nos vamos a preparar ahora que ya sabemos que
el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencerlos. Hermanos, no te pongas en una comodidad que digas, pues de todos modos va a ser la obra. Si Centro Cristiano del Rey está enfocado en que Jesús sea su Señor, entonces tenemos que prepararnos para ir a compartir las buenas nuevas y estar orando en nuestros corazones por ese clamor por los que no conocen verdaderamente al Creador, que no conocen verdaderamente al Dios de la Biblia, que no conocen al Dios que nosotros servimos, que tú y yo adoramos. No valdrá la pena gastar nuestro tiempo doblando nuestras rodillas, pidiéndole al Señor en estos tiempos que realmente nos revele con claridad el verdadero evangelio, no que lo hemos estado escuchando vez tras vez en la congregación, en los mensajes. Bendito el Señor que realmente no nos ha desamparado. Te vuelvo a preguntar, ¿te estás preparando para lo que el Señor está haciendo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo obre? Porque este tema es el inicio de la vida cristiana. Todos los días vamos a pecar, pero todos los días el Espíritu Santo va a estar redarguyéndote de tu pecado, para que corras al trono de la gracia, para que vayas, te postres, confieses, porque Él está ahí, esperándonos. Mis amados hermanos, yo espero que realmente haya servido este tiempo, que realmente haya el Señor hecho una obra, ya sea de exhortación, ya sea de que los paradigmas que traigamos en nuestras vidas, realmente Él pueda convencerlos de los que están parados y realmente no sirvan. Pablo tenía muchos conceptos, pero él dijo que todo lo había dado por basura. Todo lo he dado por basura con tal de ganar a Cristo. Hermanos, necesitamos ir al trono de la gracia. Necesitamos pedir misericordia al Señor por nuestras vidas. Necesitamos pedir por nuestros hijos, porque se está levantando una generación que realmente más adelante va a estar más confusa. Hermanos, yo te motivo en el nombre del Señor y con todo nuestro corazón a que tengas tiempos con Dios, familiares. Ora por el corazón de tu hijo, que el Espíritu Santo, que el Señor tenga misericordia de ellos y que el Espíritu Santo venga y los convenza de quién verdaderamente debe ser su Señor y su Salvador. El Señor haga la obra en nuestros hijos para que no se desvíen, que ellos se enamoren de la palabra, que ellos amen la palabra, que ellos vivan en la palabra, que ellos den la palabra, que sea Cristo el centro de sus vidas como lo tiene que ser para nosotros. Con esto termino, hermanos. Jesús dijo, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Que Dios nos ayude y vayamos confiadamente al trono de la gracia, que nos redarguya de nosotros mismos, de lo que estamos llenos, y que dejemos que realmente Él pueda llevarnos hacia su voluntad y no que vayamos hacia nuestra voluntad. Que Dios nos libre de nuestros deseos, de nuestros engaños, para que presentemos todas las obras justas por aquel que murió en la cruz, y que nos libre de lo que Isaías estaba diciendo,
como trapos de inmundicia. Señor, te damos gracias en esta preciosa y hermosa mañana, porque realmente, Señor, muchas veces no entendemos, no conocemos, pero lo que tú has hablado hoy, deseamos que como iglesia puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas. Señor, si hay alguien que está batallando, desea y anhela, Señor, cumple tu promesa en él. Ten misericordia, porque tú tendrás misericordia del que tú quieres. ¿Cuántos de nuestras familias quisieran conocer lo que tú nos has dado? ¿Cuántos de nuestros vecinos desearían, Señor, que si tú les revelaras, ellos desearían haberlo vivido desde mucho tiempo? Guíanos. Y si hay alguien que todavía no está convencido, Espíritu Santo, toma el control. Confronta a cada uno de mis hermanos, confronta al pueblo de Dios, como lo has hecho con tu siervo. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. En tus manos ponemos la vida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición. El Señor te bendiga en esta mañana. Adiós.